Hola, ¿cómo están todos? Hoy nuevamente quiero compartir una más de nuestras perlitas bíblicas, como yo les llamo, que no es más ni menos que un resumen de la porción bíblica que estamos compartiendo cada semana en nuestras reuniones, ¿sí? Bueno, hoy quiero hablar de un tema bastante difícil en el sentido de que todos comentamos sobre este tema, pero a veces eh, es raro llegar a hacer lo que verdaderamente nuestros labios dicen. Y bueno, el tema es en sí la renuncia, ¿no es cierto? La renuncia a ciertas cosas que nosotros estamos teniendo la necesidad de hacer. Pero quiero leerte un versículo de la palabra de Dios. Eh, Aquí en realidad yo he tomado para esta perla bíblica, he tomado aquí en el libro de Primera Samuel, eh, capítulo 7, tomado de los versículos 2 al 17 para comentar todo esto. Pero esto te lo voy a hacer muy resumido, pero quiero leer aquí en el versículo 3 del capítulo 7, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Yo creo que este versículo encierra en realidad prácticamente toda la perla bíblica que yo quiero compartir, ¿verdad? Porque está hablando de el profeta Samuel les está hablando al pueblo, ¿no es cierto? Porque el pueblo, hacía 20 años que había llegado el arca a Kiriat Jearim, y ellos hacía muchos días, muchos años que venían lamentando, dice la palabra de Dios, en pos de Dios. Y hoy día vemos también mucha gente que lamenta en pos de Dios, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Es que la gente siempre se está quejando, si hubiera Dios no pasaría tal cosa, si Dios me amara no pasaría tal otra, y está lamentando por qué no le pasa, por qué le pasa, por qué tiene, por qué no tiene. La gente lamenta, por así decirlo, podríamos utilizar la palabra queja, ¿no? Y aún entre el pueblo cristiano escuchamos hijos de Dios, ¿no es cierto? Como yo digo, entre comillas, porque, bueno, como los hijos naturales, también los hijos naturales a veces se quejan demasiado de los padres, y yo creo que se quejan porque tienen demasiado, esa es la palabra. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a veces nos quejamos todo el tiempo porque no estamos entendiendo la gran bendición que tenemos en nosotros mismos. Y ya al ser hijos de Dios, somos personas absolutamente bendecidas. Y si lo comenzamos a ver desde ese punto de vista, nuestra situación va a cambiar, nuestro ánimo va a ser diferente y nuestra óptica va a ser distinta y verdaderamente le vamos a poder dar al mundo lo que Dios quiere que le demos, y es ánimo, fe, entusiasmo, ¿no es cierto? Porque precisamente tenemos un lugar de privilegio al haber sido llamados hijos de Dios, al haber sido adoptados por Dios como hijos, y tener esa relación tan maravillosa a través de Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo. Entonces yo quería tomar en donde el profeta Samuel le dice al pueblo, le da esta recomendación, ¿no es cierto? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, se vuelven a Dios. En este tiempo podríamos decir, hay mucha gente que habla conmigo y que me dice, no, pero yo tenía este problema, pero en realidad he renunciado, a mí me dijeron hacer una oración y renuncié, dejé todo, ¿verdad? Pero hubo verdaderamente una renuncia, porque la renuncia es algo que tiene que tener una disposición del corazón, una disposición interna. La cuestión no es decir yo renuncio, ¿no es cierto? Y que me hagan orar al respecto y digo, bueno, yo renuncio a esto, a lo otro, ya está. Me fui de la iglesia, me fui de la reunión, me fui del lugar y ahora soy una persona completamente diferente y pienso que al otro día todo me va a estar yendo bárbaro y las situaciones van a cambiar. Y resulta que me encuentro que esto no pasa, que esto no es así. ¿Por qué?
Bueno, como yo comentaba con mis compañeros y mis hermanos ayer, por ejemplo, que, por ejemplo, hay muchos jóvenes o gente adulta o cualquier persona que cae vez tras vez en groseros pecados o en vicios o en costumbres no tan santas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos dicen, no, pero a mí me oraron, yo oré, yo renuncié y sin embargo vuelvo a lo mismo. Pero hay alguna cosa que a lo mejor la persona se está olvidando de hacer. Y es esto. Cortar con todo nexo que a mí me va a llevar a volver a tener el mismo problema, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a mí me llevan a claudicar. Y vos a lo mejor me preguntás, ¿qué cosas, Cristina? Bueno, fácil. Eh, Podríamos hacer una lista tremenda, pero a veces hay personas, ¿no? Personas que pueden ser amigos, que pueden ser parientes, que pueden ser compañeros de trabajo, que son las personas que verdaderamente o me van a llevar por el lado donde yo voy a tener ahí mi talón de Aquiles o mi debilidad y voy a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque no corto con esa compañía que a mí me hace mal, ¿sí? A veces son lugares a los cuales yo tengo que decidir no ir más, por lo menos hasta que tenga la fortaleza de saber que yo voy a ese lugar y pase lo que pase, haya quien haya, no me va a perjudicar. Pero mientras tanto que estoy en el proceso de liberación, de sanidad, de renuncia, de volver a ser la que era antes o de empezar a ser una persona nueva, una persona que vive para Dios, que vive en santidad, que vive apartada de toda mundanalidad, de todo este sistema corrupto que hay en el mundo, ¿no es cierto? Yo tengo que cortar con ese nexo, porque si no hay una disposición interna de mi corazón para hacer esto, siempre y siempre me voy a encontrar recayendo vez tras vez en la misma situación. Y de repente un día le voy a echar la culpa a Dios, de repente otro día le voy a echar la culpa a mi líder, a mi pastor o pastora, y voy a decir, no, bueno, sí, oraron por mí, me hicieron repetir una oración, una renuncia, esto, lo otro, y a mí me sigue yendo igual. Pero no es el problema la otra persona, sino yo. Yo que no renuncio de corazón, yo que no tengo una disposición interna segura, decidida, determinada a salir de esta situación. Por eso el profeta Samuel, conociendo estas debilidades del pueblo de Israel, le dice, si de todo vuestro corazón, si en ustedes hay realmente una disposición sincera, genuina, de salir de esto, entonces ustedes van a tomar todos los recaudos. Porque si ustedes no toman todos los recaudos, como seres humanos con una raza caída que son, y se encuentran rodeados de pecado, de situaciones tremendas en este mundo, no va a ser fácil, porque no nos es fácil, seamos sinceros. Entonces Samuel, que conocía esto, les dice o les da esta sugerencia o consejo de parte de Dios y de toda vuestro corazón, no así nomás, no de la boca para afuera, no porque me hacen repetir una oración, no porque voy a una reunión, sea una reunión celular, sea una reunión de grupo de oración, sea una reunión en la iglesia multitudinariamente, sea donde sea, que yo tomo parte y hago esa renuncia, esa entrega, pero solamente con mi boca. Tiene que haber en mi corazón una disposición determinada para salir de la situación, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a cortar con lugares, personas, relaciones, quizá amistades, música. Hay gente que tiene que cortar con ciertos estilos de música. Qué tremendo, como yo siempre digo que la música es algo tan maravilloso, ¿no es cierto? Pero hay estilos de música que tienen o conllevan detrás de sí una filosofía que encierra otras enseñanzas, que encierra otras costumbres. Conocemos estilos musicales que encierran, cuando se escucha también, tomar droga o hacer cosas violentas, según qué estilo de música. Entonces, no es que la música sea mala en sí, porque la música siempre es buena, pero ¿qué pasa? Tiene detrás una filosofía que lleva a hacer ciertas cosas o actitudes que yo tengo que darme cuenta que si quiero ser libre de todas estas cosas y ser una nueva persona, una nueva criatura, empezar a vivir en bendición continua, tengo que cortar.
Tengo que cortar con los nexos que me llevan a recaer vez tras vez en esos pecados, en esos vicios y en esas cosas que perjudican tanto mi vida y la vida de los que me rodean y que me tienen ahí frenado espiritualmente, y después me encuentro diciendo: sí, Dios a mí no me bendice, yo quiero honrar a Dios, quiero servir a Dios, quiero tener una familia bien constituida, establecida, pero todo me va mal. Y tengo que empezar a buscar las raíces de las circunstancias o de las malas hierbas que están creciendo en mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso, como les decía, el profeta Samuel les da al pueblo de Israel este consejo, ¿no es cierto? Que quiten los dioses ajenos y preparen el corazón para Dios. Entonces, cuando hagan eso, recién entonces Dios los va a librar de todos esos enemigos que estas personas tenían. Y bueno, nosotros también tenemos muchos enemigos que a veces no los vemos, son invisibles o utilizan ciertas cosas, como yo recién decía, circunstancias, lugares, nexos que nos hacen recaer cada vez. Pero bueno, esta renuncia, este cortar de esas relaciones, de esos nexos, como bien decía, tiene que ser algo hecho de corazón, no por presiones externas, porque a veces sí, nuestra propia pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros líderes nos aconsejan y nosotros decimos: bueno, sí, está bien, lo voy a hacer. Y otro viene y me dice: sí, pero no hiciste tal cosa. Bueno, vamos a orar, yo te voy a hacer una oración, una renuncia. Bueno, sí, lo voy a hacer. Pero no hay una convicción de verdad interna en mi corazón. Todo lo estoy haciendo por estar siendo presionada exteriormente, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que cambiar y lo que yo te quiero dejar claro en este día es que si vos estás pasando por este tipo de situaciones, tomes la decisión absoluta y definitiva en tu interior, genuinamente, de vivir una vida para Dios. Y Dios entonces, cuando vos sacás esos ídolos, que no necesariamente tienen que ser una estatua de una virgen ni un santo, porque a veces uno dice ídolo y uno piensa en una estampita, en una figura, en una estatua. No. Nosotros los seres humanos somos muy dados a tener ídolos en nuestros corazones, a tener cosas que no nos podemos desligar, no podemos sacar de nosotros. Y lo tenemos allí, en primer lugar. El lugar que tiene que ocupar Dios lo ocupa eso, ese algo. Y todo lo que ocupe el lugar que tiene que ocupar Dios, que es el primer lugar en mi vida, pasa a ser un ídolo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí sí que tiene que haber una disposición de mi corazón de decir: no, pase lo que pase, yo pongo en mi vida en primer lugar a Dios. Le doy la preeminencia, le doy el lugar que tiene que tener. Todo lo demás pasa a segundo término, ¿sí? Sea lo que sea mi profesión, sea mi pareja, el gran amor de mi vida, sea mis hijos, que son los que más queremos de repente, los padres, sea una amistad, sea el dinero. Bueno, hay tantas cosas, queridos amigos, que cada cual sabe qué es lo que tiene entronado en su propio corazón. Bueno, Dios te está diciendo hoy: saca los ídolos. No es que Dios quiere que no tengas más amigos, que no quieras a tus hijos, que no quieras a tu pareja, que no tengas dinero, que no disfrutes de él. No te está diciendo eso Dios. Te está diciendo que no pongas en el primer lugar de tu vida eso, porque el primer lugar de tu vida es el lugar que le corresponde a Dios. Cuando las cosas se arreglan, se acomodan, cada cual tiene el lugar que tiene que tener. Es como en todas las cosas. Si le damos a cada quien el lugar que tiene que tener, las cosas van a marchar seguramente mejor. Entonces, vamos a tener autoridad sobre los problemas, sobre el enemigo de nuestra alma, porque ¿saben qué? Satanás, el diablo, nuestro archienemigo de toda la vida y enemigo de Jesús, y que vino para matar, destruir a las personas y hacer todo lo que él quiere hacer porque odia a Cristo y odia a toda persona que sea de Cristo, va a utilizar cualquier situación. En este caso, con los israelitas estaba utilizando a los filisteos, los grandes enemigos de los israelitas, que venían y les hacían la guerra. Aun cuando el profeta Samuel dice: reunidme al pueblo
pueblo en Mizpa, un lugar, ¿no es cierto? Y allí él tomó un cordero de leche, lo sacrificó en holocausto a Dios y oró por el pueblo de Israel. Y todo el pueblo estaba determinado a buscar a Dios y a orar y a buscar el rostro de Dios y a sacar los ídolos de su corazón. ¿Sabe qué hicieron los filisteos? Vinieron a atacar a los israelitas. Y esto nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros nos determinamos buscar a Dios de todo corazón, cuando nos determinamos sacar de nuestro ser interior o de nuestro primer lugar los ídolos y poner a Dios, darle a Dios el lugar que le corresponde, el enemigo nos va a atacar. Y vos de pronto te preguntas, ¿cómo? Pero si ahora yo estoy buscando a Dios, ahora estoy orando, ahora más que nunca estoy tratando de quitar de mi vida las cosas que me perjudican, que no me ayudan a ser un buen cristiano, y estoy peor. Bueno, precisamente es porque el enemigo de nuestra alma quiere desanimarnos, quiere que nosotros digamos, bueno, no, esto es peor que nunca, esto no resulta, pero te digo, esa es una gran mentira del diablo, porque el diablo siempre te va a poner tropiezos en tu caminar con Dios, en tu vida cristiana. ¿Para qué? Para que decaiga nuestro ánimo y nos volvamos atrás. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Y yo quiero creer que vos que estás escuchando este video no sos de los que retroceden para perdición, sino que verdaderamente, como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Voy camino a ese lugar maravilloso que Dios me ha prometido, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que bueno, qué hermoso que nos pueda quedar esta enseñanza de esta perlita, sabiendo que Dios nos va a bendecir en gran manera y que verdaderamente podamos seguir adelante, querido amigo que me estás escuchando, hermano en Cristo, persona que ha conocido a Dios y quizás hoy estás como un hijo pródigo apartado del camino y Dios te está buscando porque te ama de verdad y quiere que vengas. Él tiene sus brazos abiertos para cuando vos des el primer paso para venir a Él, Él también se va a acercar a vos y te va a abrazar y te va a bendecir y vas a comenzar realmente a moverte con Dios y tu vida va a cambiar absolutamente. Quiero terminar con esta perlita, con esta enseñanza para no irme tan lejos, ¿verdad? Tendría muchas cosas para compartirte al respecto, pero para dejarlo todo en un solo video, quiero terminar redondeando verdaderamente diciéndote que si vos determinás en tu corazón sacar los ídolos que hay dentro de él, sacar aquellas cosas que no te han dejado avanzar y que vez tras vez te hacen tropezar, ¿no es cierto?, en la vida cristiana y en la vida natural, secular, de trabajo, familiar, afectiva, en todas las cosas, Dios quiere que esto cambie, ¿verdad? Quiere que esto cambie y si vos te determinás, cortás con todo nexo que te ha llevado hasta el día de hoy a claudicar nuevamente y a caer en pecados y a no tener esa victoria que Dios te ha dado y que ya la ha ganado para vos y que vos no la estás disfrutando, bueno, si vos lo decidís de corazón y lo haces de verdad, te determinás, Dios te va a permitir recuperar todo aquello que vamos a nombrar la vida, las circunstancias, los errores, mis errores, todo me han quitado, que en definitiva ha estado el enemigo de mi alma tratando de destruirme, de matarme, de robarme, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, parémonos en los caminos, digamos basta, porque Dios, mi Señor, mi Cristo, vino para que yo tenga vida y vida en abundancia. Vino para bendecirme y para que yo recupere todo lo que me ha sido quitado y que es mi pertenencia por estar en Cristo Jesús. Yo soy heredera de todas las cosas juntamente con Cristo. Así que fijémonos que todo cristiano nacido de nuevo, todo hijo de Dios tiene esta herencia maravillosa. Y no es solamente una herencia espiritual, está todo incluido. Pero lo primero que tenemos que saber es que se comienza siempre por el Espíritu, ¿sí? Quiero dejarte 7 fundamentos que deben verse en nosotros, que los demás lo van a ver, que Dios lo ve, y algo interesante, Satanás también lo ve. Cuando hay estas cosas, estos principios, estos fundamentos en mi vida, entonces el enemigo de mi alma y a las personas que él decida utilizar para
hacerme caer o tropezar, les va a costar, porque yo voy a tener en mi vida estas marcas, estos principios, estos fundamentos, que son sometimiento a Dios. Yo tengo que ser una persona totalmente sometida a Dios, porque dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando yo soy una persona verdaderamente sometida a Dios, entonces viene el segundo fundamento, que es resistir al diablo sin temor. Si yo no estoy verdaderamente sometida a Dios, por más que yo hable, por más que yo le grite al diablo, el diablo no se va, porque el diablo sabe si yo verdaderamente ejerzo autoridad de parte de Dios o ando fanfarroneando allí o por ahí, que la tengo, ¿sí? Porque hay mucha gente que, porque va a la iglesia, porque lee la Biblia, piensa que puede venirle al diablo y a todo el infierno y sacarlo corriendo. Sí, por supuesto, porque dice, yo lo hago en el nombre de Jesús. Claro que sí, que el poder está en el nombre de Jesús, pero también la persona tiene que tener una vida santificada, una vida sometida a Dios, para poder verdaderamente que los demonios de todo el infierno lo respeten, porque ellos nos conocen. Hay un caso en la Biblia que había 7 personas, hijos de un tal Exeba, que dice que al ver que el apóstol Pablo echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hacía todas esas cosas, ellos vinieron y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos, le dijeron a un hombre que estaba endemoniado, poseído, que se le vayan los demonios. Entonces, ¿qué pasó? El demonio dice que estaba en el hombre, le contestó, a Pablo lo conocemos, Jesús sabemos quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Qué tremendo eso, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso digo, estos 7 fundamentos, estas 7 marcas que nos tienen que distinguir a todo cristiano que vive en santidad, que vive apartado de contaminación, que no está mezclado, que no tiene hoy un pie acá y mañana un pie allá, o lo que es peor, los 2 pies puestos uno en cada lugar, ¿no es cierto? El pecado y la santidad, el mundo y las cosas de Dios. Cuando digo el mundo estoy hablando del sistema corrupto que se vive hoy, de este mundo que está bajo la dirección del maligno. Lo tercero es consagración a la obra de Dios. No ser religiosos ni activistas revolucionarios, sino verdaderamente gente consagrada a la oración, al ayuno, a la palabra, a la búsqueda, ¿verdad? Y que realmente luchemos esta lucha cristiana con legitimidad, con armas que valen la pena, no con subterfugios, no con cosas que bueno, que en definitiva estamos haciendo la obra de Dios, pero lo estamos haciendo de una manera que nos lleva a pecar. Entonces, no sirve. Dice 2 Timoteo 2, 3, 5, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? Porque Dios nos llamó a militar en su obra, a ser verdaderamente soldados de Jesucristo. Lo somos soldados de Jesucristo. Entonces, otra de las cosas es una vida de oración. La quinta sería conocer a nuestro enemigo, algo que a veces no queremos, no nos gusta, ¿verdad? Conocerlo. No, a mí del diablo no me hables, a mí del infierno no me hables, a mí de esas cosas. Hay gente que dice así, pero nosotros como cristianos no tenemos por qué temer a nuestro enemigo porque está vencido. Fue vencido en la cruz del Calvario y si anda haciendo líos porque es un desacatado y porque verdaderamente Dios le permite para que nosotros crezcamos de esta manera, venciéndolo en el nombre de Jesús cada día. Entonces, conocer a nuestro enemigo, mantenernos alertas, por supuesto. ¿Para qué? Para que él no gane ventaja. Porque cuando él ve que nosotros somos personas que desconocemos esto, gana ventaja sobre nosotros. En sexto lugar, ejercer autoridad en fe, la verdadera autoridad, ¿no es cierto?, la que nos ha delegado el Espíritu Santo, nos ha delegado Dios a través del Espíritu Santo, cuando Jesús nos encargó o nos comisionó con la gran comisión, nos dio esta autoridad. Y el séptimo sería pasar tiempo con la palabra de Dios. No hay nada que me dé a mí más autoridad, más sabiduría, más conocimiento, más luz, más revelación, que pasar mucho tiempo leyendo la palabra de Dios y llenándome de esta sabiduría, ¿sí? Entonces, esta es la perlita que yo te quiero compartir, porque, hermano querido amigo, la batalla no va a menguar de aquí a que Cristo levante la iglesia. El enemigo de nuestra alma cada vez está más
enfurecido con nosotros los hijos de Dios, porque está más enfurecido también con Cristo. Sabiendo que le queda poco tiempo, Él trata de destruir todo lo que sea de Dios o lleve su nombre, o sea, objeto de culto, porque el espíritu del anticristo está en acción ya en este mundo. Así que Dios te bendiga. Yo espero de corazón que esto te haya bendecido y te siga bendiciendo, y a cada persona que escuche esta perla bíblica le pueda dar un poquito de luz para interpretación de la palabra de Dios, que verdaderamente nos dice que si de corazón tenemos esa disposición a renunciar a todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida y se ha convertido en un ídolo, Dios quiere que nosotros verdaderamente seamos gente victoriosa en Él. Así que bueno, yo te pido que reflexiones con respecto a esto, y si hay en tu corazón cosas que todavía te están atando, que te están haciendo tropezar, caer, cortes definitivamente con el nexo a esas cosas, sean lugares, personas, bueno, y tantas otras cosas que vos sabes. Dios te lo va a mostrar, porque cuando uno verdaderamente quiere ser fiel a Dios, Dios nos muestra. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en la próxima perlita bíblica.